Muy buenas de nuevo a todos. Tras este breve impasse, continuamos con la segunda conferencia de hoy titulada La representación de la medicina de la época en el Teatro del Siglo de Oro, que correrá a cargo de la doctora María Luz López Terrada del Instituto Ingenio. La doctora López Terrada es doctora en Historia de la Universitat de Valencia e investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero, Universitat de Valencia del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su trabajo se centra en la historia social de la ciencia en la Edad Moderna, en tres grandes líneas. En primer lugar, en el estudio histórico de la asistencia sanitaria y el ejercicio de la medicina en los siglos XVI y XVII, concretamente en el ámbito de la monarquía hispánica. Ha publicado diversos estudios, historia de los hospitales, el control del ejercicio médico, preferentemente en el ámbito valenciano, y la presencia de formas extraacadémicas de medicina en la sociedad de los siglos XVI y XVII, así como sobre la representación de la medicina en la literatura, particularmente en el Teatro del Siglo de Oro español. La segunda línea de interés es la historia natural en relación con el descubrimiento de América y el estudio del proceso de introducción de las plantas americanas en toda Europa, en particular la difusión de los conocimientos científicos sobre las plantas americanas en los herbarios y textos de materia médica. Y por último, ha trabajado en la realización de catálogos bibliográficos y edición de fuentes. Así, desde 1988 hasta 2014, ha participado y dirigido la Bibliografía Española de Historia de la Ciencia y de la Técnica, primero como catálogo impreso y luego como base de datos, donde se recogen todas las publicaciones del área de Historia de la Ciencia. En la actualidad está trabajando en la historia de la introducción del cultivo del tomate en Europa y en la cultura médica popular en el barroco. Al igual que en el caso del doctor Martínez Vidal, nos gustaría manifestar nuestro más sincero agradecimiento por permitirnos disfrutar de su presencia hoy en Aral. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Primero que nada, dar yo las gracias por permitirme participar en estas jornadas. Gracias a las tres instituciones, Ayuntamiento, Diputación y Universidad organizadoras, como a José María Martín Humanes por su amable invitación para participar. Bueno, mi comunicación, por desgracia, yo no he trabajado nunca en Muñoz y Peralta, pero sí en la medicina de esa época. Entonces, de lo que voy a hablar aquí, precisamente, es de la medicina contra la que estaban los novatores, de galenismo. Voy a hablar de lo que era la realidad, o sea, tanto en las universidades como lo que durante unos años he estado trabajando, que es ver cómo ese galenismo vertebra todo el lenguaje médico de una sociedad, la sociedad barroca, en este caso la sociedad de esa época. Y es a lo que se están enfrentando desde el mundo académico los médicos, como Muñoz algunos médicos como Muñoz y Peralta. ¿Y cómo lo voy a hacer? Para no ser voy a hacerlo a través de su representación en el Teatro del Siglo de Oro, que todos saben. Porque el siglo XVII, sin duda alguna, no fue ni precisamente el siglo de oro de los textos médicos en la península ibérica, más bien al contrario, que es contra lo que se enfrentaron todos estos señores de los que nos ha hablado mi predecesor, Álvaro. Pero sí que fue el siglo de oro de la representación de la medicina
en otros géneros textuales y culturales, y concretamente en un fenómeno de masas en ese momento como era el teatro. El llamado teatro español del Siglo de Oro es una fuente muy compleja, muy estudiada y de unas proporciones gigantescas, más que nada por el número de obras. Por ello, lo que pretendo aquí es una lectura desde la historia de la medicina, considerando al teatro del Siglo de Oro una fuente que nos puede decir mucho de temas tan importantes y tan ahora fundamentales para la historia de la medicina y de la ciencia, como es la difusión, transmisión y recepción del conocimiento médico o incluso su popularización. En una sociedad además de antiguo régimen, como es la sociedad del siglo XVII. Porque un clásico historiador del teatro, como Salomón, al hablar del mundo rural castellano, dijo: el teatro tiene sus leyes propias, pero su ámbito no carece de vínculos con la realidad. Esto nos permite a los historiadores una fascinante visión de la imagen social de la medicina en un momento en el que el teatro era algo así como una obsesión nacional y que además se representaba en todo tipo de localidades. O sea, los historiadores del teatro han estudiado que tanto se representaban obras de Lope, Quevedo, Tirso, en Madrid, en Valencia, en Sevilla, como en aldeas de 20 habitantes de Castilla la Nueva. O sea, que se representaba por todas partes. Bueno, pues yo parto de que la producción y recepción de un texto teatral es una práctica cultural. Por ello, la medicina que aparece en estos escritos es la de la época. Lo que se representa en escena es lo mismo que aparece en los textos médicos académicos contemporáneos. Para centrarme voy a ver sobre todo cómo se nombran, cómo se representan las enfermedades, considerando que la escena barroca, el escenario, es el punto de contacto entre un texto médico y el público. ¿Por qué? Porque el teatro es un medio de comunicación, entonces los autores y los actores son los intermediarios entre ese texto académico, la práctica médica y el público que está sentado en la sala, en una sociedad más analfabeta, y por tanto la transmisión oral es de gran importancia. ¿Por qué? Porque el autor escribe desde su concepto de enfermedad. Lo que dramatiza es la medicina académica y esa escena es el punto de contacto. Pues a partir de todas estas consideraciones que he hecho, en el teatro, de esto de ver qué medicina, cómo se representa la medicina, o sea, no como una fuente, sino de a partir de lo que sabemos de lo que era la medicina, en qué modo se pone en escena. O sea, no estoy usando el teatro como una fuente para que me diga cómo era la medicina. Eso ya parto de los textos médicos. Y a partir de ahí, ¿cómo se representa? Pues bien, fundamentalmente se puede ver, por un lado, el sutil e intelectual galerismo de los diálogos de algunos textos, ahora veremos, también el título alegórico de otros, donde no hay medicina, por ejemplo, La cura y la enfermedad de Calderón, pero también sátira a los prácticos, a las formas de curar. También se puede apreciar la ironía a partir de la teoría humoral, sobre todo en los entremeses, y pasando por la total tergiversación de la realidad al poner sobre el escenario a una mujer médica en un momento en el que estaba estrictamente prohibido ejercer de forma legal. Este va a ser el esquema general de mi intervención. Pero antes creo que es aquí, porque Lope, quizá el más prolífico autor, al igual que en otras muchas de sus obras, para ser escenificada, escribió una larga lista de enfermedades. Un colega mío, John Slater, al ocuparse de las plantas que aparecen en los textos teatrales del Siglo de Oro, ha dicho que estas no solo fueron mencionadas con frecuencia, sino que fueran muchas las mencionadas, o sea, en cantidad, es una de las características de la literatura del Siglo de Oro. Es un producto, texto es un producto de la ambición retórica, porque la abundancia
la cantidad de nombres es lo que se convierte en arte. Pues bien, en una obra como Varlán y Josafat, que tiene un tema que no tiene nada que ver con la medicina, en su argumento, al principio de la obra, en el primer acto, aparece un pobre cojo que le explica al príncipe Josafat las enfermedades que existen en el mundo, que es el texto que hay en pantalla. Lo que nos encontramos aquí, ¿qué es esta lista larga? ¿Qué supone? Bueno, muchos críticos literarios lo han analizado en otros términos, desde otros puntos de vista, pero lo que aparece aquí no son términos vulgares, sino un listado homogéneo de términos médicos totalmente técnicos y académicos. Todos ellos, todos los nombres de enfermedades que aparecen aquí, son los que usaron los autores, los médicos que escribieron libros de medicina en castellano para referirse a enfermedades concretas. Evidentemente, el público al que iba destinado este largo parlamento entendería, o al menos le sería familiar, alguno de ellos, otros le serían desconocidos. Pero lo que quiero resaltar aquí son dos cosas. Uno, la primera es que todas enfermedades son descritas por sus signos, síntomas, pronóstico y tratamiento en los textos de práctica médica o quirúrgica redactados en castellano en la época en que Lope escribió Varlán y Josafat. Y dos, que este ejemplo de abundancia barroca me sirva para mostrar hasta qué punto es cierta la afirmación de que la enfermedad se representa en abundancia en el teatro del siglo de oro. Al margen de las menciones a enfermedades, que cientos de miles, como por ejemplo el constante trasfondo de la peste de Lisboa en el amor médico, listados como este, que hay muchos, luego otra cosa que aparece continuamente es el amor, los celos y el deshonor, que son tratados como una enfermedad. Hay básicamente dos formas de representación de la enfermedad, que dependen en gran medida de la teatralización de la medicina dentro de las convenciones propias del género literario. Por un lado está la comedia, que es un género dogmático, donde la mayoría, como trataré de demostrar ahora, la mayoría del conocimiento médico que aparece proviene directamente del texto médico. Pero en cambio, lo que en el de entremés, que será la segunda parte de mi intervención, el entremés es, por decirlo así, empírico. Se tiende a dramatizar la recepción de ese conocimiento, más que el conocimiento en sí mismo. ¿Por qué? Porque en el entremés no hay una preocupación por las normas y sobre el escenario entonces no se representa saber libresco, sino las diferentes formas de recepción y transmisión de la práctica médica. Empecemos por la comedia, la enfermedad y su tratamiento representados. Bueno, ahora irá el amor médico. La enfermedad se escenifica en comedias escritas por diferentes autores y con todo tipo de argumento, desde las de capa y espada, las de honor y honra, pero también en textos como el de Varlán y Josafat, de argumento histórico o legendario. El nexo de unión de todas ellas es la representación de la enfermedad, como por ejemplo de la medicina, desde su génesis a su definición y características. El propio diagnóstico y el tratamiento se basa y corresponde exactamente a la medicina académica contemporánea, al galenismo. Son estrictamente galénicas. Y aquí un ejemplo que no sé si se lee bien porque es muy largo el Parlamento, pero bueno. Así, este galenismo estudiado en las universidades y practicado por médicos, cirujanos y boticarios se traslada a la boca de los actores sobre el escenario. En la comedia que ya he citado, El amor médico, que tiene un tema tan fructífero como el de una mujer se disfraza para poder estudiar medicina y ejercer como tal, aparece un buen ejemplo de cómo la doctrina galénica y su léxico se ponen en escenas. Cuando la protagonista, indiscutible, se llama Jerónima, le contesta a Gaspar, el hombre que está enamorada, a la pregunta ¿por qué repugna la salud a la hermosura? Todo este larguísimo parlamento que tenéis ahí. ¿Qué es este texto? Este texto, si se analiza desde el punto de vista histórico-médico, es toda una exposición de la teoría galénica de la salud y la enfermedad.
Porque a la pregunta si la salud y la hermosura son incompatibles, la protagonista explica el principio de toda doctrina humoralista: la salud como equilibrio de los humores, citando además textualmente la igualdad y simetría humoral ad pondus de Galeno. A continuación, se ocupa de la circulación de la sangre, de acuerdo con el galenismo, y tiene su esfera propia en el hígado, y de allí, blanca entrando, sale roja a nutrir todos los miembros, dice textualmente la actriz que representa a Jerónima. Y un tema tan importante como es la formación de las partes del cuerpo a partir de la combinación de los humores, para llegar finalmente al desequilibrio de estos humores y la aparición de la enfermedad, debido a la corrupción y cambios en la naturaleza de los humores por causas externas, cualquier alteración que las destemple y corrompa. Para ello, además, como se está tratando la enfermedad, el amor como enfermedad, se expone como una incorrecta calidad por su debilidad de la sangre en niños y mujeres, de acuerdo con las ideas de las diferentes complexiones. Básicamente, eso ya es. Además, se termina ya, para rematar esta cercanía a la medicina académica, con una definición del término griego síntoma, término totalmente técnico y propio del léxico médico, como equivalente además a accidente, otro aspecto fundamental de la doctrina galénica, ya que el accidente era todo aquello que sobrevenía a una enfermedad y podía ayudar al médico a formarse un juicio de su naturaleza. En resumen, este fragmento es un perfecto ejemplo de la dramatización del saber médico textual y a la vez de la cultura académica de la medicina, poniendo sobre el escenario a una médica con amplios conocimientos teóricos, pero que comparte, a partir de unos mismos códigos, con el público un lenguaje y unos conocimientos para poder describir el amor como enfermedad. También en otro aspecto es, por ejemplo, y más en otro tono, es que el diagnóstico de la enfermedad también se representa. O sea, como se diagnosticaba, una de las formas básicas era tomar el pulso y observar la orina. Bueno, pues en un texto tan conocido como Don Gil de las Calzas Verdes, de Tirso, el criado Carabanchel, al relatar su vida cotidiana con su antiguo amo, un médico de profesión, dice lo siguiente. Aunque este fragmento, el criado relata a su antiguo amo de acuerdo con el estereotipo de médicos que prefieren leer a ocuparse de sus pacientes, en 8 versos transmite al público la forma en que los doctores reconocían a sus pacientes, si os fijáis. Hay, pues, una resistematización textual del saber médico que se destina a un público enormemente heterogéneo, ya lo he comentado antes. Aquí hay un texto muy bonito de Guillén de Castro en el que creo que explica muy bien esta condición integradora de la escena y del acceso a la misma de todo tipo de públicos en este momento, en el siglo XVII. Por ello, además, es lo que estoy diciendo, y en el proyecto que desarrollamos a lo largo de unos años sobre este tema, una de las conclusiones que quizá considero más importantes es que el galenismo humoralista era algo con lo que el público estaba indudablemente familiarizado. Evidentemente, como dice en este fragmento Guillén de Castro, que las oiga un pueblo entero, supone que de una forma u otra el público asistente a una representación teatral entendía y sabía lo que se estaba escenificando con esa enfermedad. Es un poco así quizá, pero transponiendo es como si en una serie de hospital actual las enfermedades que salen son las que no suenan. No van a salir estas enfermedades que salen en la lista de López, sino que enfermedades que suenan a la gente, no que se tengan más con. Eso es a lo que me refiero. Las formas en las que se representa en la comedia son muchísimas. Voy a dividir en 3 partes. En primer lugar, cuando una enfermedad y su tratamiento son el eje de la trama. Para esto voy a tomar como ejemplo una comedia de Lope llamada El acero de Madrid. Es una comedia de capa y espada, ambientada en la capital, en Madrid, que comparte las características de otras muchas por los nombres de los protagonistas, etc. Pero hasta ahora nadie que yo sepa se ha acercado
a esta obra desde un punto de vista histórico-médico. Pese a que tanto el título, como ahora explicaré, aunque se llame El acero de Madrid, como toda la trama, es una enfermedad y su tratamiento. El argumento es el siguiente. Lisardo es un joven hidalgo de pocos recursos que se pasa el día en compañía de su amigo Riselo y de su criado Beltrán, y se enamora, siente atracción por una joven de familia noble y muy rica, Belisa, que ve cada mañana salir de la iglesia. No puede acercarse a ella porque está siempre acompañada de su tía Teodora. Bueno, pues Belisa le propone a Lisardo, que también se enamora de él, lo siguiente. Dirá que está enferma de opilación, o sea, una opilación es un cierre de cualquier cavidad del cuerpo. Y muchas veces era por tomar barro. O sea, se opilaba alguna parte del cuerpo, bueno, pues estaba enferma, y un médico le recetará el tratamiento más habitual, que es beber agua cerada, o sea, agua donde se había enfriado hierro candente. Y el siguiente era dar largos paseos. Entonces, dirá que está enferma de una opilación y un médico le recetará tomar agua cerada y dar largos paseos matinales. Así, al día siguiente, el criado se hace pasar por médico, que además es el gracioso de la comedia, visita a la joven y tras examinarla le prescribe lo que aquí aparece para curar su opilación. Bueno, pues en el segundo acto, llega a casa de Belisa Octavio, un primo suyo, al que su padre decide casar con ella. Entre este segundo acto y el tercer acto de la comedia transcurren varios meses. Durante ese tiempo, la relación de Belisa con Lisardo, o sea, su pretendiente por el que paseaba, ha seguido adelante a pesar de los obstáculos, gracias a poder pasear el acero todas las mañanas, o sea, salir de paseo tras tomar. Incluso en algún momento se llega a temer que esté muy enferma porque se desmaya, o sea, que su opilación haya ido a más. Toda esta situación se precipita el día que llega la dispensa papal para que se case con su primo. Entonces Belisa confiesa que está embarazada y pide ayuda a su tía para dilatar como sea ese matrimonio. Al final el padre lo descubre todo y la comedia termina con todos los personajes concluyen y hay un final feliz. Un inciso. Pese a este argumento, ahora se está trabajando con que esta obra fue representada muchísimas veces por la sección femenina en los años 40 y 50. Curiosamente, El acero de Madrid, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, a lo que iba. ¿Qué pasa en esta obra? En este argumento, ¿qué pasa? Pues que se pone en escena a lo largo de toda la obra una enfermedad, una opilación al principio fingida y luego convertida en embarazo y su tratamiento, y es lo que es todo el hilo argumental y lo que da el mismo título a la comedia. Este texto da además mucho de sí, porque además aparecen otras cosas como tratamientos mágico-creenciales, se cura y se trata un desmayo en escena. Me voy a limitar a decir que lo que en principio Belisa dice tener es una opilación causada por comer barro, en el desenlace esa opilación es un embarazo. Pues bien, en todos los textos médicos, una de las formas más características de la opilación femenina es la ausencia de reglas, no necesariamente asociadas con un embarazo. Por otro lado, el remedio que se les da para curarse es beber agua acerada y pasearla. Hay muchos ejemplos. Uno de ellos, un médico sevillano, Nicolás Monardes, en su diálogo del hierro y sus grandezas, que es una monografía sobre el uso terapéutico del hierro, pues bien, en este científico y académico escrito publicado en Sevilla está expuesto desde el más estricto galenismo humoralista el argumento que acabo de relatar. Solo dos ejemplos que vienen aquí, cuando dice que entre otras muchas enfermedades el agua o el vino si hubiere matado un pedazo de hierro ardiendo es buena para las opilaciones. El agua cerada que tomaba Belisa por las mañanas. Más aún, como se puede leer, hay la forma de administración, que es exactamente como aparece en la obra que se la toma Belisa.
Para terminar, también el doble sentido que le da Lope a la opilación visto desde la perspectiva de Monardes es el tercero, que creo que está aquí, exactamente. Principalmente aprovechan estos polvos a mujeres porque por la mayor parte se opilan y padecen retención de menstruos. Bueno, aquí tengo un ejemplo de una obra sobre el uso del acero, pero este es el centro. Otra forma de representar es cuando una enfermedad tiene un papel destacado en un argumento. Aquí voy a usar el parecido de Agustín Moreto, donde el fingimiento de una enfermedad es una de las bases principales. En esta comedia, el protagonista, don Fernando de Rivera, pasea por Madrid y es confundido con el hijo de un hidalgo que había desaparecido en Indias. La confusión se debe por su parecido físico, de ahí el título, con el hijo perdido. Y dada la pobreza en la que se encuentra, finge haber padecido una enfermedad que le ha provocado una pérdida de memoria por la que no puede ni reconocer a su propio padre. El argumento de la obra no es especialmente original, sino que se trata de, hay varias obras con estos mismos argumentos. Lo interesante de aquí es que la perlesía, aparece ahí, es una enfermedad que no se representó ni mucho menos tanto como la opilación. Aquí se utiliza como recurso para justificar la suplantación, un tema bastante habitual en la comedia del Siglo de Oro. Aquí el gracioso tacón, de nuevo, es el que cuenta lo que le ha pasado, los síntomas y las secuelas de la enfermedad de su amo, en concreto, que quita la voluntad, memoria y entendimiento. Aquí, de nuevo, como hemos visto antes con la opilación y el tratamiento de acero y Monardes, pues bien, el diagnóstico o pronóstico de la enfermedad puestos en boca del gracioso de la comedia coinciden con lo que indicaba uno de los médicos más destacados de la corte de los Habsburgo, Dionisio Daza Chacón, en su práctica y teórica de cirugía. Porque, como podéis leer ahí, lo que es la perlesía, que es el diagnóstico, y en cuanto al pronóstico, el segundo pronóstico, que es muy ordinario, a los que les viene la perlesía universal, aparte de morirse de presto, es pero pierden la memoria. Es decir, tenemos aquí otro ejemplo de cómo, cuando un autor pone sobre el escenario una enfermedad, lo hace a partir de la teoría y terminología de la medicina de ese momento. Moreto, en este caso, elige una enfermedad, la perlesía, que de acuerdo con los tratados médicos ocasiona la pérdida de memoria, en este caso del protagonista, lo que constituye la base de todo el enredo de la comedia. De nuevo, el autor aquí es el intermediario entre el texto académico y el público que asistía a la representación. Se retextualizan los saberes médicos académicos. Muy brevemente, y esto lo voy a pasar más rápido, las enfermedades que habitualmente se ponen en escena quizá no se ajustan tanto a eso, porque no son ni mucho menos, como se diría en la época, las más experimentadas por la población. Hay dos enfermedades, sobre todo la melancolía, y me voy a limitar a que veáis algunas cosas. La melancolía en el teatro del Siglo de Oro es un tema tratadísimo, estudiadísimo, hay muchísimos estudios sobre el tema, tanto desde la historia de la literatura como de la medicina. Me limitaré a una cita de Lope, que la define, y este mismo autor, que aquí lo que hace es directamente, no tengo que justificar su dependencia de textos médicos, dado que es un tema perfectamente estudiado, que esta cita, para redactar la prueba de los ingenios, Lope usó la obra de Huarte de San Juan, Examen de Ingenios, pero creo que es un buen ejemplo de todo lo que estoy hablando. La otra enfermedad, la melancolía, que aparece continuamente, pero está muy estudiada, y otra es la hidropesía, que fue definida como una enfermedad que nunca se hace sin daño del hígado y que se caracteriza por una hinchazón de todo el cuerpo.
Su aparición es muy común, pero no como enfermedad, sino por uno de sus síntomas más destacados, que es una sed insaciable. Así, el término hidrópico se usa en cualquier tipo de contexto. Aquí he puesto un contexto para demostrar lo que se ama a alguien. También un contexto histórico, si en los troyanos primeros no pudieron apagarse sus hidrópicos sedientos odios, o también la unión de hidropesía, o sea, de un odio y una venganza exacerbados. Esta parte de la comedia la voy a terminar con una enfermedad sobre la que he trabajado mucho, el morbo gálico, una enfermedad venérea, que no solo porque comparte la frecuencia y forma en que aparecen la melancolía y la hidropesía, sino por su relevancia social. En cierto modo, muy difícilmente asociable a la relevancia social de la hidropesía o de la melancolía. Se puede ver, si se hace un análisis de conjunto, que quizá es la única enfermedad en la que no se escenifica también su etiología, o sea, la procedencia, o sea, dicen que procede de un resfriado cuando todo el mundo, por ejemplo, hay muchas bromas, cuando todo el mundo conoce su transmisión sexual, pero también se representa su diagnóstico, su pronóstico y los diferentes tratamientos. Incluso Lope tiene una comedia cuyo título alude al Hospital de Madrid, dedicado al tratamiento de esta enfermedad, el Hospital de Antón Martínez, Juan de Dios y Antón Martín. Es difícil, de todas maneras, el análisis de la representación de esta enfermedad en el texto teatral. Y es un tema en el que yo simplemente he empezado, no he terminado. Pero lo que sí que quiero, para ver un ejemplo, es otro trozo larguísimo, pero ahora lo voy comentando, de esta representación un poco de una enfermedad muy importante que afectaba a mucha gente y que causaba muchos problemas a los municipios entonces encargados de temas de salud pública, como es el morbo gálico. Bueno, pues Juan Pérez de Montalbán, en una comedia titulada Don Florisel de Niquea, en la jornada segunda, en una escena que transcurre, cito textualmente, un jardín con una fuente en medio y un gigante vestido de hiedra y por báculo un pino, cierro comillas, Bretón, un lacayo, le pregunta al gigante, ¿no eres inclinado a las damas? Y entonces Bretón le contesta al gigante esto. Voy por partes. Este largo parlamento de Bretón sobre las mujeres y que empieza con los problemas que les causa a los hombres de cualquier grupo social relacionarse con ellas, es realmente, y esto es desde mi punto de vista, una explicación de cómo contagiarse de morbo gálico. Lo que le pasa a un varón cuando ya está enfermo y del tratamiento, todo lo cual se librarían los hombres si no hubiera mujeres en el mundo. Por partes. Tras el inicio dice que el origen del mal está en las mujeres, porque si no hubiera damas no se mataran los hombres. Es decir, ellas contagian la enfermedad. Desde los primeros tratadistas de médicos de esta enfermedad aparecida en Italia a finales del siglo XV, durante las guerras de Italia, se conoce, es perfectamente conocido su contagio a través del coito. Así, a causa de relacionarse con las mujeres, se enferma y se padece dolor, lo que se indica a través de una lista de una serie de situaciones que causan daño y hacen sufrir mucho a los hombres, entre las que se encuentra el barbero, que además es un término en determinados momentos con el que se designa también a los cirujanos, que eran los que trataban esta enfermedad, porque, como ha señalado Jon Arrizabalaga, un estudioso del tema, el morbo gálico era percibido como una enfermedad incurable y repugnante, consistente en dolor de huesos y llagas que comenzaba en los genitales, pero que con el tiempo cubrían todo el cuerpo. Así, los 4 versos siguientes hacen referencia a través de la imagen de San Onofre, que es un santo siempre todas las imágenes son un estado deplorable, a este deplorable estado físico que tenían los enfermos en las últimas fases de la enfermedad.
Estado físico que se describe además junto con los síntomas de la enfermedad: bubas, resfriados, achaques, malos humores. Para terminar con una enumeración de los remedios habituales en el momento para el morbo gálico. Que son las aquí están: gomas, resfriado, jarabes, emplastos, botes, zarzaparrillas, estufas magistrales y sudores. Esos son los tratamientos. Esta serie de términos no son más que un resumen del tratamiento habitual de esta enfermedad en los escritos médicos de la época. Aquí también el tratamiento es representado de acuerdo con el saber médico académico. Así aparecen los principales remedios, que son el más efectivo en ese momento, las unciones mercuriales, junto con los dos medicamentos de origen americano, el guayaco y la zarzaparrilla. Todos se aplicaban de forma externa, mediante unciones o sahumerios, que también aparece ahí, y en algunos casos junto con la administración interna de medicamentos compuestos, que son los siropes, emplastos, resinas y jarabes, aquí enumerados. Bretón llega incluso a hacer mención de la salivación y sudor que provocaban las unciones mercuriales, que un hombre en sus salivas escupe sus tentaciones. El Parlamento termina con los dolores y sufrimiento de las fases finales de la enfermedad antes de la muerte y a una clara alusión de la transmisión de la enfermedad por las prostitutas. Escribir, representar y entender que la inclinación a las damas del principio tiene como conclusión, al final, irse al infierno habiendo pagado el porte, es algo que solo se entiende y reconoce desde la experiencia directa y personal con una enfermedad que en esos momentos era un grave problema en las ciudades europeas. Terminaré ya con el entremés como ejemplo de ya no escenificación, sino de recepción de la enfermedad. Porque en el entremés lo que se tiende es a dramatizar la recepción. Ya hay infinidad de ejemplos de cómo los autores usaron los términos con que se designaban las enfermedades para introducir elementos cómicos dentro del discurso humorístico y satírico propio de este género. La enfermedad como tal no se representa, sino que o bien se sitúa el tratamiento en los argumentos de asuntos muy cotidianos, o también en el tema del mundo al revés se usan conceptos de la teoría o moral de la enfermedad. ¿Esto qué implica? Y aquí en un grado mayor que el anterior, un conocimiento por parte del público de las características de las enfermedades puestas en escena, ya que sin él la broma o el entremés entero carecen de sentido. Aún más teniendo en cuenta la importancia que se da en este género a los satíricos. Es decir, el chiste no se entiende si no sabes de lo que va. Ahora veré algunos ejemplos. Hay dos ejemplos. En primer lugar, la teoría galénica de la enfermedad como sátira. Y voy a poner uno que me gusta mucho. El inicio del entremés del murmurador de Quiñones de Benavente es, creo que un ejemplo perfecto de cómo el público conocía no solo la enfermedad, sino la teoría sobre la enfermedad que había detrás. Porque el pronóstico era uno de los ejes de la relación médico-enfermo, cuando el médico pronosticaba qué curso iba a seguir la enfermedad tras establecer el diagnóstico. Lo habitual era, tras este diagnóstico, indicar al enfermo la gravedad de la enfermedad a través del pronóstico. Bueno, pues aquí estaréis leyendo qué hay aquí. O sea, son dos amigas que se encuentran y empieza a decir una que está muy enferma. Entonces la primera le empieza a ver que hay una lista de enfermedades. Aquí me aparecen una serie de enfermedades. Todas ellas nombradas, igual que en el ejemplo primero que he puesto de Lope, por los términos castellanos de los tratados médicos de la época. Pero aquí el interés reside en que se van mencionando en escena con un orden muy determinado, no es un orden cualquiera. No son padecimientos dichos al azar o siguiendo un listado de algún centro humanístico o un libro de lugares comunes, sino que se sigue en una línea ascendente la gravedad de su pronóstico según el galenismo. O sea, se empieza con un dolor de cabeza, que sea enahojado, peor, calentura peor, modorra peor. Al final se termina con la peor de todas, la peste, término que se designaba una enfermedad cuyo único pronóstico era indefectiblemente el fallecimiento del enfermo.
Bueno, luego la broma consiste en que no, que era peor todavía que la peste, es que estaba casada la amiga. Bueno, aquí, para entender este chiste hay que estar al tanto de este concepto de la enfermedad, de esta relación médico-enfermo, del concepto de pronóstico que manejan los médicos de la época. Si no, este chiste ahora haría gracia a muy poca gente. Luego, y ya con esto termino, el juego de palabras dando un contenido satírico a la enfermedad. Esos son muy abundantes, muchísimos, hay muchos de un fuerte contenido erótico y están escritos desde la misma base de la teoría humoral de la causa de enfermedad, el desequilibrio de humores y el juego con caliente, frío, húmedo, seco es continuo en el entremés. Y muchas veces además se usan las enfermedades con dobles sentidos. Aquí voy a poner otro ejemplo de quizá el mejor entremesista, Quiñones de Benavente, y además llamado el doctor Juan Rana. Juan Rana era un famoso actor y hay muchos entremeses escritos especialmente para Juan Rana. Y hay pues Juan Rana alcalde, Juan Rana doctor, o sea, hay un montón de... Bueno, pues este texto está claramente basado en el doble sentido tanto de las enfermedades y los síntomas que dicen padecer los pacientes como en los remedios que les receta el supuesto doctor Rana. El protagonista, además, aquí es un médico que cumple con todos los tópicos de la literatura de la época, es decir, alguien interesado únicamente en el dinero y con muy poca capacidad realmente para curar a la gente. Bueno, aquí los enfermos van diciéndole al doctor sus males en términos galénicos, aunque en realidad lo que está, si se puede apreciar, un claro juego del doble sentido de las palabras. También, y ya para terminar, en otra obra, que además aquí se podría ver otra cosa, que es una junta de médicas, que es de hecho, la obra se llama El Talego, y es que una serie de mujeres hacen como una junta de médicos que se hacía para curar a enfermos importantes. Bueno, pues una serie de mujeres se reúnen para hacer una junta para curar un talego de dinero que está muy enfermito, el pobre. Bueno, pues ese es el argumento del entremés. Y hay una sátira a su vez de las juntas de médicos y demás cosas, pero bueno, aquí es el mundo al revés. Pero tiene que haber un conocimiento por parte del autor y de su público de los síntomas y contagio de una enfermedad como era el garrotillo. El garrotillo en ese momento era una enfermedad epidémica y muy habitual en la época. Ya te digo, aquí es eso, una representación teatral de una junta de médicas. Pues aquí se hace, como podéis ver, una serie de bromas sobre los garrotillos, garrotazo, entre las mujeres. Para entender, evidentemente, para entender este diálogo sobre un talego enfermo al que se le hace una junta de médicas, el público debería saber lo que era el garrotillo, sus síntomas, porque le examinan la boca, al garrotillo es problema de angina, su carácter contagioso, independientemente de aquí del claro doble sentido que se da al garrotillo. Todo esto no es nada extraño si se piensa que entre 1583 y 1638 hubo 6 epidemias en la península y que además se consideraba una enfermedad de pobres. De ahí el juego con lo lleno vacío que está el talego. Bueno, en conclusión, y ya termino, como la producción y recepción, o sea, la escritura de textos teatrales, la representación y la recepción por parte del público son prácticas culturales, pues las distintas formas en las que aparece la medicina, y aquí me he centrado sobre todo en la enfermedad, para no alargarme, en el teatro del siglo de oro, corresponden a la medicina de esa sociedad y cultura que es la medicina galénica. La escena es el punto de contacto entre el texto y su público, y la medicina que aparece en el teatro del siglo de oro es la de la época, porque el autor escribe siempre desde su concepto de enfermedad, dramatiza la medicina de la académica, porque se comparten las mismas ideas en torno a el humoralismo, porque sin ese punto de contacto el texto teatral no podría ser entendido por el público. Muchas gracias.